Hola, muy buenos días y bendiciones a todos los que se van conectando por aquí por Instagram. Y estoy más que agradecida, como siempre les digo, estoy agradecida de poder compartir una porción de la palabra de Dios. Y ya estamos en el capítulo 15 de Josué. Ya nos queda poquito para terminar el libro de Josué. Y ha sido bueno como Dios, ¿verdad? Ha traído este libro a mi vida en poder compartir con ustedes parte, ¿verdad? Porque es que no comparto todo lo que el Señor me entrega, porque pues es algo que el Señor pone en mi corazón, pero siempre me gusta sacar esas porciones donde yo digo, Señor, esto lo quiero compartir para que otros también tengan el privilegio y el deseo de poder también experimentar ese momento cuando estamos estudiando las escrituras y escuchamos, ¿verdad? Por medio de la palabra, esa voz de Dios hablándonos a nuestro ser. Es que hoy yo les voy a dejar una pregunta, como siempre, para que la tengan en su Biblia y estoy bien contenta. A mí me gustaría, ¿verdad? Que lo compartan en las redes sociales, pero yo, como digo, respeto cada persona, pero te doy gracias a ti que siempre me dejas un mensaje de lo que Dios, de la porción que Dios te entregó. Saben que tengo también un chat donde dejo para que ustedes estudien, ¿verdad? Ustedes mismos estudien la palabra de Dios como esa motivación. Pero también debajo de ese chat tengo uno que abrí donde pues muchos me han dicho, mira, es que a mí me gustaría escribirte, me gustaría dejar un mensaje para las demás mujeres que están ahí conectadas. Y lo abrí y ahí pues ustedes pueden dejar un hermoso mensaje, una porción bíblica donde, ¿verdad? Que Dios le entregó a ustedes. A lo mejor para mí lo necesitaba en ese momento, a lo mejor una de las damas o las mujeres que se encuentran ahí necesitaban perdón, esa palabra hoy. Y qué hermoso es poder ver, ¿verdad? Que cada mujer necesita escuchar esa porción bíblica, esa palabra de Dios. Es que hoy estamos aquí estudiando la palabra donde, ¿verdad? Podemos conquistar. ¿Cómo nosotros podemos conquistar esos sueños, esas metas? Cómo a veces da un giro, ¿verdad? La corrida de nosotros da de momento un giro. Y es descubrir el poder que hay cuando nosotros estamos poniendo la mirada correctamente, no al final de la meta, sino al propósito que hay llegar nosotros a la meta. ¿Cuál es ese propósito que hay? Queremos conquistar, queremos llegar a hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el propósito que hay en conquistar o en llegar a esa meta que ha dado un giro, que no llegaste al final de la meta, al final donde está la cintita, donde te dan la medalla, sino al propósito que hay, que eso hace que puedas llegar y terminar lo que Dios te ha comendado en la venida del Señor? Es que hoy yo te quiero decir que tengan su Biblia abierta. Estaba diciendo que gracias a los que me han escrito, a los que han hecho unos journaling con las preguntas que les he dejado en estos tiempos, a los que han dejado mensajes también. Hola, Joa, mamita. A los que han dejado también esos mensajes por el chat, por el grupo de WhatsApp, donde es dejar una porción, es dejar algo que Dios te entregó a ti y que puede ser de bendición para cualquiera de las mujeres que se encuentren ahí. Es que gracias por eso. Entonces vamos a orar rapidito diciéndole gracias al Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, por lo que vamos hoy a estudiar, Señor, porque hoy nos encomendamos a ti, Señor Padre Santo, a tener una porción de la palabra de Dios, a donde queremos escuchar tu voz cuando leemos esta porción, aunque seamos confrontados, aunque aún a veces no nos gusta, Señor Padre, pero te damos gracias porque a veces escuchamos cosas que al momento puede ser, no, Señor Padre, ¿por qué esto duele? O cosas, pero a la hora de la verdad, cuando seguimos nuestras metas, seguimos nuestros sueños, nuestro caminar
Aun cuando se ve muy largo el camino, aun cuando no nos sentimos que necesitamos saciar nuestra sed, Señor Padre, y encontramos de repente esos oasis, esas paradas, Señor, que es donde tú nos alientas, donde tú nos corriges, donde tú nos ayudas, podemos ver más allá, Señor Padre, de lo que nosotros queríamos conquistar, sino vemos el propósito que hay en medio, Señor Padre, de lo que tú has cambiado, de lo que tú has dado un giro, Señor, en nuestra vida. Es que gracias porque podemos conquistar contigo, Señor, grandes cosas más de las que nosotros humanamente podemos ver, aun cuando nuestra mente es chiquitita, Padre. Podemos ver grande cuando ponemos nuestra mirada correctamente en cuál es la meta, cuál es el final, cuál es el propósito al que queremos llegar. Es que gracias, Señor, por lo que traerás hoy y por lo que nos llevarás a profundizar más, Señor Padre, en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te la presentamos y sé tu Espíritu Santo llegando a esos corazones. En el nombre de Jesús, amén. Es que vámonos a ese capítulo 15. Entonces, para nosotros poder triunfar, muchas veces estamos afanándonos en muchas áreas. Cuando el Señor le dice, ¿para qué tú te afanas, verdad? Para triunfar en la vida se necesita mucho más que tan solo fijarnos en ese final, sino es fijarnos en el final, es saber a dónde yo quiero ir, a dónde yo deseo estar. ¿O qué es lo que quiero lograr? Es mucho más allá. Y es que muchas veces las personas no solo se fijan en ese final, en esas metas, en esos sueños, en eso quiero lograr esto. También se proponen conquistar mucho más allá. Entonces las personas que no tienen, ¿verdad? Yo digo, no quiero llamar las personas de fracaso porque no hay, ¿verdad? Porque hay un Dios misericordioso. Pero sí te puedo decir que esas personas que muchas veces se desaniman ya, sea porque no han fijado su mirada correctamente o algún momento también la tuvieron fijada y pasaron por situaciones en las cuales pudieron ver que no se puede más nada, no puedo lograr alcanzar lo que quiero, no tengo las herramientas, no tengo esas personas que me ayuden, no tengo ese apoyo. Pero el Señor te dice, tú no necesitas del mundo, tú no necesitas de tantas personas a tu alrededor, tú me tienes a mí. Y yo soy el que te llamé, yo soy el que te voy a llamar y yo soy el que te voy a proveer. Y ahí es cuando Dios también no es tan solo en lo económico, sino que Dios te provee también las personas que te van a guiar y te van a capacitar. Entonces, estas personas muchas veces, ¿verdad? También se han fijado en esa meta, pero saben qué es lo que quieren, mas no saben cómo es que lo van a conquistar. Y yo sé que muchos de ustedes, como yo, hemos pasado por ese momento donde muchas veces nos hemos sentido, donde tenemos fijada nuestra mente, nuestro sueño, nuestra meta, el propósito, muchas cosas fijadas en algo, pero a la hora de la verdad quieren más, pero no saben cómo van a conquistarlo, no saben cómo van a ejercerlo, no saben cómo van a proyectarlo o a ejecutarlo o a poner una acción. Y ahí es donde venimos, ¿verdad? Y oramos al Padre para que el Señor nos capacite, pero también que el Señor mande personas capacitadas donde nos puedan guiar, donde tengan esos recursos que tú necesitas. Pero muchas veces no nos atrevemos a pedir ayuda. Muchas veces nos quedamos con el que yo puedo, and that's it. Ahora,
Cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, y vuelvo como siempre, les repito, lo que yo voy a hablar aquí es lo que yo leo, lo que yo estudio, lo que Dios me comparte, y siempre saco porciones para compartirlas con ustedes, y así ustedes, ¿verdad? También vayan a la palabra de Dios y qué tiene el Señor para ustedes, qué Dios le está hablando en este hoy. Es que vámonos al capítulo 15, pero no vamos a entrar completamente desde el principio. Me voy a estar fijando dónde estamos, en donde habla que Caleb conquista Hebrón y Debir. Ahí es donde vamos a entrar, porque la primera parte, ¿verdad?, es el territorio asignado de los clanes de la tribu de Judá, que abarca a la tierra comprometida hasta la frontera de Edom. Ahí empieza a hablar, ¿verdad?, todos esos territorios de Judá. Pero nosotros vamos a entrar a ese capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caleb conquista Hebrón y Debir. De acuerdo con los ordenados por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jesafané, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Abar fue un ancestro de Anaquías. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac: Sesaí, Jaibín, y Talmí. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad de antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: le daré mi hija Acsá como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces, Atonir, hijo de Kenés y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Acsá. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Acsá a asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Concédeme un gran favor. Respondió ella: y que me has dado tierra de Nahue, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en la zona alta y en las bajas. Vamos a hacer aquí una pausa. Amén, en el nombre del Señor. Primeramente les voy a dejar estas preguntas a ustedes para que ustedes, ¿verdad?, mediten y la pongan, como están haciendo algunos que la están poniendo en su journal y están creando, y I love it, I love it. Lo que pueden hacer es esto. Para los que me han preguntado, no, yo no hago mucho journal. Yo sí dibujo, pero no pongo cositas y no, ese no es mi área. Pero sí me gusta dibujar en mi journal. Ahora bien, les dejo esta pregunta y es: ¿y si eligió ver nuestros planes interrumpidos? Vuelvo y les digo, y si elegimos ver nuestros planes elegidos, interrumpidos o cumplidos como oportunidad, no como fracaso. ¿Por qué les dejé esta pregunta? Cuando yo estaba haciendo un devocional hoy, esta pregunta estaba en el devocional. Yo dije, la voy a compartir porque mientras yo estaba leyendo, yo decía, muchas veces nosotros vemos que no terminamos algo, una tarea, no llegamos al final de esa tarea y ya podemos pensar en un fracaso. Pero ¿por qué mejor nosotros no vemos los fracasos como lo que pensamos nosotros que es un fracaso? No lo vemos como unas oportunidades. ¿Por qué les digo esto? Y si Dios, vamos a verlo así, y si Dios está usando lo que nosotros llamamos planes de fracaso para su propósito final, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, ¿dónde está puesta mi mirada?
al final de la meta, a conquistar la meta, o mi mirada está puesta al propósito del final de esa meta? Yo me decía eso hoy, porque muchas veces eso es lo que pasa. No terminamos algo porque nuestra mente está rápido en que hay que terminarlo. Pero ¿por qué hay en esa travesía que estás llevando, que Dios está dando un giro, una vuelta, como digo yo, está haciendo un cambio? No piensas en un momento que en medio de ese cambio que hubo, en eso que Dios está usando, que nosotros podemos ver como fracaso, Dios tiene un propósito principal ahí. Principal ahí. Piensa en algunos de los discípulos. Yo decía, wow, algunos de los discípulos de Jesús como Mateo, vamos a ponerle a Mateo. Mateo tenía pensado ser recaudador de impuestos. Andrés, Pedro, Santiago, Juan habían planeado ser pescadores, pero en un encuentro con Jesús, interrumpió esos planes de cada uno de ellos. Esos planes que con el propósito de difundir que el evangelio. Entonces yo te quiero decir a ti hoy que en medio de la conquista que estás viendo, ya quieres ver el final. Yo te quiero decir que aún en ese medio de esa conquista, donde hay cambios, donde Dios da un giro a un propósito principal, donde tú puedes ver a lo mejor ahora mismo un fracaso, Dios tiene algo grande en medio de esa situación, la cual va a ser utilizada para tú llevar el testimonio que Dios te está entregando en medio de esa circunstancia, en medio de eso que no has podido ver el final, la meta. Dios te está diciendo a ti, muévete, continúa, aunque no veas la línea roja de romper ya la cinta y recibir la medalla, porque la medalla te la voy a entregar yo, la corona te la voy a entregar yo, cuando mi venida está ahí. Entonces Dios los llamó a ellos, dio un cambio, yo creo que yo me estoy como desviando un poco, pero dio un cambio en el cual Dios dice, quiero que lleves el evangelio a todas las naciones. Entonces la gente piensa que llegar a las naciones es llegar, este cuerpo llega a las naciones. No, es que por medio de tu testimonio tú puedes hacer tantas cosas que tú llegas a las naciones, porque tú puedes dejar un mensaje ahora mismo, vamos a ponerlo así, a un extranjero, le dejas el mensaje y ese extranjero le tocó ese mensaje y cuando él llega a su nación está llevando el mensaje que tú le dejaste, que fue tu testimonio, el cual él tiene otro testimonio. Y no quiero quedarme ahí porque si no yo me quedo ahí. Pero vamos a seguir. Pero quería dejarte esa pregunta, ¿cómo? Si tú eliges ver los planes interrumpidos o cumplidos como oportunidades y no como fracasos. No los mires de así. ¿Cómo tú lo estás mirando? ¿Cómo tú estás eligiendo? ¿Qué tú estás agarrando? ¿Qué tú estás conquistando ahí? Entonces Caleb ya había conseguido lo que él quería. Caleb ya había conseguido lo que él quería. Dice, mas Caleb, hijo de Jophene, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad Kiriat Arbal, padre de Nac, que es Hebrón. Entonces, pero no bastaba con haber adquirido lo que él anhelaba. Y yo sé que muchos de nosotros muchas veces estamos así mismo. Conquistamos y conquistamos, pero estamos como que, pero es que no basta con haber conquistado lo que anhelaba. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo bajo la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Si no dejaste que Dios hiciera el cambio, la interrupción a lo que tú pensaste que era un fracaso, no lo pudiste ver al propósito principal que Dios tenía en eso que tú lo ves a lo mejor como un fracaso. Entonces dice después el versículo 14 que ya leímos, que es la que dice que y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Nac, Sesaí,
Abiir, Talmaí, hijo de Nac. ¿Qué Dios nos está hablando ahí a nosotros? Ahora tenía que luchar por mejorar eso que recibió. Es decir, tenía que echar a los enemigos que moraban en esa tierra. Entonces, ¿qué tú tienes hoy que desechar? ¿Qué hoy tú tienes que limpiar para entonces poder seguir a la conquista del propósito principal que Dios tiene en tu vida? ¿Cuál es? Entonces podemos seguir que nos dice en ese versículo 15, en ese capítulo 15, versículo 15 nos dice: de aquí subió contra los que moraban de Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Entonces la tierra, podemos ver aquí que la tierra había sido dada. Ya la tierra había sido dada, pero él no quería pasar a ser tan solo un morador más. Él quería conquistar. Por eso, poco a poco se fue enfrentando con quienes habitaban en ese lugar. Tú quieres conquistar, tú quieres avanzar, tú quieres ver ya esa línea, esa cinta roja, esa corona, tú tienes que pelear con todo lo que tu mente está haciendo que creas que no te está llevando al final de esa meta, al propósito principal que Dios tiene en tu vida. Nosotros batallamos en nuestra propia tierra. ¿Y cuál es nuestra propia tierra? Nuestra mente. Tú tienes que pelear para conquistar. Tú tienes que empezar a sacar todo eso. También tú puedes estar peleando con algo que te está atando por años o algo que no le has entregado al Señor. Hay muchas áreas. Hoy en día la gente batalla también demasiado con la ansiedad. Entonces, a menudo los planes son frustrados con caminos para el gran propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo ver: ya yo te entregué, yo te di una tierra, empieza a pelear por ella. Empieza a pelear con todos esos pensamientos. Lucha, cancela en el nombre del Señor. Cuando nos enfocamos en el propósito de Dios por encima, mis hermanos, por encima de nuestros planes, nos liberamos de la presión que esto crea. Ayer yo dejaba un mensaje porque a veces nuestros sueños, nosotros a veces decimos: no, que no dormí bien, que no esto, que no lo otro. Y es porque muchas veces nosotros nos vamos a la cama con muchas preocupaciones. Cuando la palabra de Dios nos dice: descansa. Yo te doy descanso, yo soy tu consuelo. No te afanes en el mañana. Entonces nos quedamos ahí en esa presión y cuando venimos a ver, estamos así. Estamos cargados, estamos angustiados. Entonces decimos: wow, fracasé. Wow, no pude terminar. No lo logré. Sí, ahí hay un propósito. Deja que Dios te haga ver el propósito en medio de lo que tú ves que es un fracaso. Soltemos el impulso de querer hacer todo a la vez y a la frustración para provocar y darnos cuenta de que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que dejarnos guiar por nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Él es, gloria a Dios, seguimos esforzándonos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que esforzarnos. Dice en el próximo, cuando seguíamos leyendo en ese versículo, ¿verdad? Que él estaba diciendo que la tierra había sido dada. Podemos ver también que Caleb hizo uso de una estrategia. Caleb hizo uso de una estrategia. Yo me ponía a pensar cuando leo este versículo, porque dice: de aquí subió contra lo que moraba en Debir. Lo que moraba en Debir. Entonces yo me pongo a pensar, aquí él usó una estrategia.
Y esto es yo diciéndole a ustedes, ¿verdad? Cómo yo vi esta porción bíblica. Usó una estrategia mucho más específica para hacer que los demás también conviertan en unos conquistadores. Ahora vengo aquí. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos nosotros haciendo con lo que Dios nos está nosotros entregando en este tiempo para que otros también conquisten? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Por eso poco a poco se fue Caleb enfrentando con quienes habitaban en ese lugar. Yo no sé si tú te tienes que confrontar hoy con alguien de tu círculo, en tu familia, con tus hijos o no sé, en tu trabajo. Y me refiero a confrontar en sanación, en dejar las situaciones, los pleitos, los celos, las envidias, todo eso, dejarlos afuera y enfocarte en la conquista, en el propósito principal que Dios tiene en tu vida, ahí donde está. Empieza a confrontar tu mente. Empieza a decirle fuera todo pensamiento ajeno que no viene del Señor. Entonces, empecemos a buscar la paz de Dios, el consuelo de Dios, el que nos quita todo peso de encima. Y empecemos a buscar los planes son los que tenemos la atención de hacer. Entonces yo decía, Caleb hizo y usó estrategias. ¿Qué estrategias Dios me está dando en este tiempo para yo poder conquistar en mi casa, en mi familia, en que puedan conocer del Señor, en que puedan también ellos luchar con sus metas, con sus sueños, pero no por su fuerza, sino bajo la voluntad de Dios? Donde yo estoy dejando una semilla en mi hogar, en mis hijos, en mi esposo. Confronta con la palabra de Dios. No es que le metamos la palabra de Dios ahí como una pala ahí con la... No, es que empecemos a hablarle con ese amor. Poco a poco. Edúquenlo, hablen de lo que Dios está haciendo en su vida, en cómo ustedes se están sintiendo, en si tuvieron una situación y pudieron verlo ya de otro ángulo. Empiecen a tener ese tipo de comunicación y ustedes van a ver que van a empezar a conquistar en su terreno. Entonces podemos ver que Caleb usó estrategias efectivas para hacer que los demás se convirtieran en conquistadores también. ¿Qué estrategias tú estás usando para que los tuyos también conquisten el propósito principal, que es expansión, que es expandir la palabra de Dios? Ustedes saben que esa es la palabra que yo siempre llevo, esa conexión con la palabra de Dios. Entonces las estrategias es conocida como motivación. Eso es lo que yo te doy hoy. Cómo tú estás siendo activo, te estás activando, cómo tú te estás motivando a que otros empiecen a conquistar. Cómo tú estás dando, qué tú estás entregando de lo que Dios te dio a ti. Entonces, cuando vamos a ese versículo 16 que nos dice, y dijo Caleb, al que atacase a Kiriat Sefé y la tomare, yo le daré a mi hija Acsá por mujer. ¿Qué yo les puedo decir cuando leo este versículo? Que tomes decisión. Toma la decisión hoy de conquistar. Toma la decisión de conquistar en el terreno que Dios te ha entregado. Enfrenta a tus enemigos. Enfrentar a tus enemigos no es enfrentar a esa persona que te hirió. Es enfrentar al espíritu que está ahí. Enfrentar a tu enemigo es enfrentar también los pensamientos que están viniendo a tu mente. Lo que tú estás creyendo. Porque todo lo que es negativo no viene del Señor, mis amadas. No viene del Señor. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué estrategias estás usando? Motivación. Motiva a otros
a poder conquistar también en su terreno. Que aun cuando no conocen del Señor pueden decir, esto es lo que dice la palabra de Dios hoy. Déjale ese tiempo de oración donde tú puedes decirle, se cumplirá. La promesa de Dios se cumplirá en nosotros, aun cuando no la vemos todavía, aun cuando vemos el camino largo, se va a cumplir. Aun cuando ves que tus planes fracasan, el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Esas palabras son palabras de conquista. Esas palabras son palabras de motivación. Esas palabras son estrategias que Dios te está entregando en este tiempo para tú hablarlas. Estas palabras son decisiones que tienes que tomar hoy en accionar. ¿Cómo tú estás accionando? Decimos mucho este versículo, ¿verdad? De Filipenses 4:15. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, comienza hoy a accionar en tu vida. Comienza a accionar en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Entonces, ¿cómo tú a lo mejor tú dices, sí, pero entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar y conquistar y tomar decisiones en este caos que yo llevo ahora mismo? Estoy atada en muchas cosas que no puedo moverme. Entonces yo te puedo decir que en 2 de Corintios 4, 8, 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es que continúa. Tienes que continuar, no perdiendo el impulso. Las personas que se creen que están derrotadas, pierden la fuerza para seguir luchando. Hoy tú vas a seguir luchando, aun cuando tú estás que ya no puedes más. Tú dices, no, yo continúo. Porque yo sé que Jehová del ejército está conmigo. Las personas que no creen, mis hermanos, las personas que no creen o que se creen que están derrotadas ya no tienen fuerzas para luchar. Nosotros como hijos de Dios, aún en medio del cansancio, aún cuando vemos un fracaso, nosotros decimos en medio de ese fracaso, en medio de este dolor, Dios renueva mi fuerza. Plus, podemos decir en medio de ese proceso, en medio de ese fracaso, su propósito es primordial ahí. Es ahí. Entonces tenemos que luchar y no dejar que nuestros sueños se apaguen. No dejemos. Tenemos que mantenernos siempre enfocados. La palabra de Dios en 1 de Corintios nos dice, 1 de Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro como a la aventura. Como a la aventura. De esta manera peleo, mis amores. Peleo. ¿Como quién? Como quien golpea el aire. Y eso a lo mejor tú lo lees y tú dices, espérate, como que yo de manera que corro, como que de aventura, como que de esta manera peleo, como que quien golpea el aire, mis amores, porque nosotros nos mantenemos enfocada es saber con exactitud qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo conquistar. ¿Qué es lo que Dios me está llevando a conquistar? Amén. El llevar mis cargas, su yugo es fácil y ligero en sus cargas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres conquistar hoy? Entonces, algo que también te puedo decir es, tienes que prepararte. Tienes que prepararte, preparándonos. Bendito sea Jehová mi roca. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra, y yo creo que se lo había traído la semana pasada, mis manos para la gran batalla, mis dedos para la guerra. ¿Qué estamos usando? ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos entregó en nuestra mano? ¿Cómo nosotros estamos levantando? Vamos a irme aquí rapidito. Dame ver si puedo ponerla aquí para que se vea mi vara. ¿Cómo yo estoy levantando mi instrumento, mi elemento? ¿Cómo yo lo estoy levantando? Yo lo estoy levantando leyendo la palabra de Dios.
indagando en la palabra de Dios, buscando. Muchas veces dicen, no, pero es que Dios no me habla como te habla a ti. Es que Dios no te va a hablar igual como me habló a mí. Dios te va a hablar lo que tú necesitas. Yo te estoy compartiendo para motivarte a que leas y estudies la palabra de Dios y creas que hay un Dios que te va a ayudar, que va a ir contigo a conquistar en medio de lo que tú estás viendo como un fracaso. Y es preparándote. Ese estar preparado nos da confianza y fortaleza. Si tú no te preparas, por eso es como a veces yo digo, la gente escucha un huracán y quiere irse el día antes del huracán a hacer una compra. Cuando ven está todo vacío, muchas veces. No, si ya te están avisando, te estás dejando saber, prepárate. Si ya Dios nos está avisando porque nos ha dejado la palabra de Dios, nos ha dejado la guía, nos ha dejado la espada, el escudo, todo está ahí. ¿Por qué no nos estamos preparando para cuando vienen esas batallas a nuestra mente? A nuestra mente. ¿Por qué no nos estamos preparando? ¿Por qué no estamos cogiendo confianza? ¿Por qué no nos estamos llenando de la fuerza de la palabra de Dios? El rey David lo estaba agradecido a Jehová, no por haberlo liberado de su guerra. David daba gracias por haberlo entregado a enfrentar una guerra. Hoy, dale gracias a Dios por el proceso que estás llevando, porque es que estás dentro de una preparación. Estás dentro de una preparación donde tú vas a conquistar. Donde tú vas a conquistar. Yo te voy a dejar para que tú estudies hoy Filipenses 3:13. Si alguien lo quiere escribir por aquí, perfecto. Filipenses 3:13. Y la única forma de tú poder alcanzar un objetivo es siempre manteniendo la mirada puesta en Jesús, en la palabra de Dios. Y yo te motivo a que puedas buscar de ese tiempo, de ese objetivo, de esa mira, ¿dónde está puesta tu mira, verdad? Esa mirada, ese target, ¿dónde está? Los problemas, mis amores, los afanes de cada día, aún los mismos logros de nuestras metas pueden convertirse en directores para alejarnos de lo que queremos conseguir. Es que no te afanes. Muchas personas dicen, no, pero es que tengo un ministerio y tengo que darle duro a esto y darle duro a esto. Y se olvidan de todo lo demás que Dios tiene alrededor de ese ministerio. De todo lo que Dios tiene en tu hogar. De todo lo que Dios tiene para hacer en tu matrimonio, en tus hijos. Porque su enfoque nada más solamente está en querer ser un director, en querer ser el que lleva todo ahí, y se olvidan en que el Señor te dice, descansa, disfruta. No es que lo sueltes y lo tires al lado, es que tú tienes que dejar que el propósito de Dios sea cumpliéndose en su voluntad, en su tiempo. Entonces no nos afanemos. Otro punto que les doy con esta palabra es que organización. Tenemos que organizarnos. Nosotros no podemos planear y decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que No, tiene que haber organización. La organización es la que te va a llevar a tener una meta, un sueño, un propósito. Es importante para saber cómo conseguir. Conseguir es mucho más importante. ¿Cómo lo voy a conseguir bajo la voluntad de Dios? Por eso yo siempre digo, y el que me conoce, yo siempre digo que la agenda que yo uso es la del Señor. Sí llevo una agenda de mano, sí llevo una agenda en mi teléfono para cuando voy a tomar decisiones, saber mis sí y mis no. Pero yo me voy al tiempo y a la agenda de Dios. Yo me voy a ese tiempo porque yo no me puedo decir nada más, oh no, este día tengo esto. Y Dios puede hacer un cambio, Dios puede hacer un giro. Por eso yo puedo decir un sí, puedo decir un no, como te puedo decir a veces, ora por eso, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Dios pone un espacio. Y han pasado momentos que hay girones, todo cambia. Pero cuando vengo a ver y voy llevando todo en esa agenda del Señor, poniéndole al Señor a mi tiempo de oración, en la mañana, en la noche, como ustedes quieran, empiezo a orar por cada uno de esos días agendados.
porque yo quiero que sea bajo la voluntad de Él, no bajo la mía. Y a veces tengo que cancelar, a veces tengo que parar, a veces digo, hoy no hago nada, porque así mismo es. Porque tenemos que saber tener esa organización. Lucas 14:28 dice, porque quien vosotros queridos edificar en una torre, no se sienta primero a calcular los gastos. Y esto es algo que nosotros lo debemos aplicar día a día, y estoy cerrando. Debemos aplicar esto día a día en nuestra vida. Vuelvo y les repito, porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Queremos hacer tantas cosas por poner a veces nombres, por ser reconocido, porque la gente vea mucho. Mira, si cuando Jesús corrió su ministerio, Él no corrió su ministerio nada más, buscando todos los lujos y todas las cosas. Bendito sea Dios, gracias Señor por la provisión que le da a otras personas para poder hacer cosas en grande. Pero yo te garantizo a un 100% que esas personas que pueden hacer cosas en grande, iglesias que pueden hacer eventos grandísimos, ministerios que pueden hacer cosas bellas, están bajo ese versículo. Yo se lo garantizo un 100%. Porque quien de vosotros quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si lo que tiene necesita para acabar. Yo siempre digo, el que de verdad sabe llevar a cabo un proyecto y se propone una meta y quiere conquistarlo, es organizado. Y esto no significa que tienes que tener un batallón, un montón de personas bajo tu ministerio. No, o bajo el proyecto que tú vas a tener. Dios te va a poner las personas indicadas, pero primero Dios te va a capacitar a ti a ser organizado. Porque si tú no eres organizado, aunque Dios te ponga una persona organizada, vas a tener pleito. Porque vas a querer hacerlo por tu cuenta. ¿Y qué va a pasar? La torre se cae. Entonces, tener una meta es importante saber cómo conseguirla. Y es mucho más importante verla bajo la voluntad de Dios, el propósito de Dios para que puedas conquistarla. No saber cuánto tenemos y nos hace falta es importante para conquistar cualquier cosa. Cualquier cosa. Siempre ponerlo que esto es lo que yo quiero, cómo lo voy a hacer. No se preocupen si pasan años. No se preocupen si pasa 1 año, 2 años, 3 años. Dios te está llevando a que la cumplas en su propósito, pero Dios quiere que primeramente tú puedas ejercerla correctamente, a donde no te veas atribulado, donde no te veas ansioso, donde no te veas afanado, donde encuentres un descanso y un consuelo de Él. Es que yo cierro con esto dejándote saber, no basta tan solo con soñar. El mundo de las personas que fracasan están llenos de soñadores, como les dije una vez, que nunca se han esforzado, que no fueron valientes y que no creyeron en la palabra de Dios, no creyeron en Jesucristo. Por eso nunca lucharemos con personas, con humanos, luchamos contra espíritu, luchamos con nuestra mente. Entonces Jesucristo por eso nunca no fueron valientes, vamos a ponerlo de esta forma, no fueron valientes. Y es que no fue que creyeron en Jesús. A veces digo, Señor, a lo mejor creyeron en ti, pero no confiaron en ti, no confiaron en ese tiempo, ¿verdad? Por eso nunca lucharon o pronto dejaron de luchar. Entonces se cansaron. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por sus fuerzas, se dejaron llevar por sus capacidades, por lo que ellos tienen, por lo que ellos quieren ejercer. Y es que ahí es como les dije al principio, que le estaba diciendo, si creen, ¿verdad? Si creen en mucho más allá de independientemente de que llegue a cumplirse o no nuestros planes en este tiempo, en este hoy, en este año, siempre podemos tener la paz de Dios.
aun cuando no se pueden cumplir en este año. Yo no sé quién necesita escuchar que a lo mejor lo que tienes planificado, lo que deseas hacer ahora mismo, Dios le ha dado un girón, dejándote saber, necesito prepararte, necesito quitar ese director, necesito ayudarte a ser organizado, necesito a que pienses en ese versículo de Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queridos, tener edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene la necesidad de acabarla? En todo esto, no lo hablo nada más en monetario, sino que Dios te está entregando. ¿Cuáles son las estrategias que estás buscando? No te entristezcas, porque a lo mejor puede ser que empiezas a escuchar esas voces que te dice, has fracasado. Empieza a decirle a esas voces, yo no he fracasado, sino es que Dios tiene un propósito mejor al que yo tenía. Empieza a decirle a esas voces hoy, los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Empieza a decirle a esas voces, me estoy enfocando en el propósito que Dios tiene en mí, no en el que yo tenía bajo mi voluntad. Empieza a decirle a esos fracasos, a esas voces, empieza a decirle como hizo Jesús. Mateo quería ser un recaudador de impuestos y Dios lo llamó a predicar el evangelio a todas las naciones. Es que ahí donde tú te encuentras, esos planes que tú dices que están fracasados, Dios te dice hoy, su propósito es principal en medio de lo que tu mente está diciendo. Es que vamos a orar, vamos a cerrar en oración diciéndole al Señor gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que Dios nos ha traído. Yo no terminé el capítulo completo 15. Quise traerles esos versículos del 13 al 16 porque de verdad puedo ver cómo Dios nos llama a nosotros a conquistar en destruir todos esos pensamientos que están viniendo negativos a nuestra mente, todos esos pensamientos que nos están estorbando a veces a tomar decisiones que Dios ya ha agendado para cada uno de nosotros. Es que, querido Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Dios Todopoderoso, por todas las cosas que tú pones en nuestro corazón, Señor. Por las ideas que tú pones en nuestra mente, los planes, Señor Padre, que has puesto en cada corazón de cada uno de mis hermanos y el mío, Señor, para este año 2024. Pero a lo mejor este año que nosotros hemos ya agendado cosas, que ya hemos puesto en nuestro board, a lo mejor en nuestra parte de la Biblia, en nuestro journal, Señor Padre. Hemos puesto tantos planes, tantos sueños, Señor Padre. Pero te doy gracias, Señor, porque el año que tú has puesto a lo mejor no es el año que yo he puesto aquí, Señor. Pero solo tú sabes y solo tú conoces, Señor. Tus agendas son perfectas. Mi nombre está en tu libro. Y tú eres el que me guía, tú eres el que me entregas, tú eres el que me llevas. Y tú eres el que me hace romper esa cinta al final de mi carrera, Señor. De victoria, Señor. Ayúdame a no enfocarnos, Señor Padre Santo, en la meta, en ese final, sino en el propósito que habrá en tu venida, Señor Padre Santo. Porque esto no lo hacemos para el hombre, no lo hacemos para otro, Señor, sino lo hacemos para tu gloria y para poder alcanzar los sueños y las metas que nosotros queremos conquistar, Señor. Es para poder alcanzar esas almas, Señor. Oro para tener la fe, Señor Padre, suficiente, Señor. Que tengamos esa fe suficiente para confiarte, Señor. Cada plan, Señor. Cada plan que tú pones en nuestra vida, Señor.
para confiar que tu gran propósito, Señor, se cumplirá, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Queremos confiar, Señor Padre. Queremos creer, Señor Padre. Queremos sacar todo pensamiento cautivo en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a levantarnos en autoridad, Señor. Ayúdanos así como vio Care, esas estrategias que tú le encomendaste, que tú le entregaste, Señor Padre. Tu gran propósito perseverará, Señor Padre. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu consuelo, Señor Padre. Gracias, Señor, porque tu paz, Señor, toda circunstancia, sin importar el camino, Señor, cuán largo sea, Señor Padre, por el que me llevas, Señor, por el que nos llevas a cada uno de nosotros durante esta época, durante esta temporada, durante este año, durante este tiempo, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, porque empezaremos a conquistar cada lugar, Señor Padre, bajo tu tiempo, bajo tu voluntad, pero alerta a las estrategias que nos estás entregando. Pero primeramente, Señor, te doy gracias porque nos has llevado al terreno primordial de nuestra vida, nuestra mente. Queremos conquistar y queremos poder sacar todo lo que venga a estorbar a nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, he orado y he entregado, Señor, la porción que tú me has entregado hoy, tanto para mi persona, Señor, como para poder asimismo, como hizo Caleb, motivar a otros, Señor, a buscar, Señor, de tu rostro, de tu palabra, de tu verdad, no lo que dice Beatriz, no lo que dice cualquier otra persona, sino lo que dice tu promesa, y que a cada uno nos hables según la necesidad y el propósito que fuimos llamados. Cierro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es que gracias, mis amores, gracias por estar aquí. Si estás entrando ahora, no dejes de ver el video. Sé que va a ser de gran bendición y sé que vas a poder entrar tú también en ese momento como yo a esa porción bíblica donde Dios tendrá algo para tú conquistar hoy. Es que cierro con mi hashtag bendecida para bendecir, hashtag cada segundo cuenta y hashtag ha nacido en mí como también ha nacido en ti. Es que nos vemos el jueves con el favor de Dios y pendiente a las redes sociales porque hay cositas que están viniendo y estoy súper mega contenta de lo que Dios está haciendo en cada una de las vidas de ustedes y de las que también estoy siendo parte para poder seguir nosotros conquistando cada terreno que Dios nos lleva. Es que listas para la gran batalla. Dios te bendiga.